It's equally Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest Gump. Está mejor en casa que en ningún sitio. Está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, Pongo, por favor! Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creeríais. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. Alchemist es un podcast hecho por profesionales del mundo del cine para amantes de los detrás de las cámaras, porque en Alchemist, los alquimistas del cine, te contamos cómo se hacen las películas de verdad, sin tapujos ni pelos en la lengua. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Te habla Ruth Villamagna, pintora escénica de props, puppets y criaturas. Hacía tiempo que no nos pasábamos por aquí, yo estoy a tope de curro y sacar un podcast mensual a veces es más complicado de lo que parece. Pero, para compensar, hoy tenemos un programa muy especial porque vuelve alguna vieja gloria alquimista. Hoy vamos a hablar de Andor, la serie que acaba de culminar su segunda y última temporada con gran éxito de crítica y público, y no es para menos porque personalmente para mí Andor es lo más. Aunque no parece una serie de Star Wars, lo es y tiene muchos universos comunes con la saga en cuanto a detrás de las cámaras, que es de lo que se habla aquí, en Alchemist. Pero empecemos por el principio, por la parte en español. Alquimistas españoles en Andor, temporada 2. Y en una calorosa tarde de preverano tenemos de vuelta a una vieja gloria alquimista, bueno, a dos, pero una más que otra, no de viejo de viejuner, sino de asistencia. A Javier Coronilla, técnico diseñador de animatrónica, perdón, Javier. Un respeto al tonto de los muñecos. Es que hace tanto que no vienes por aquí que ya se me había olvidado cómo te presento. Joder. Dinos rápidamente qué haces en tu trabajo, que igual de pronto alguien ha empezado a escucharnos hace 2 programas y dice, uy, ¿este quién es? Sí, pues aquí alguien que venga a escuchar que a mí no conozca tanto los muñecos, se la ve conmigo. Pues diseñador de animatrónica, compañero de mil batallas y bueno, y algunas de las cositas que uno hace, pues los Star Wars, los cristales oscuros y todas estas cosas. Pero sí, tonto de los muñecos, diseñador de animatrónica. El que hace los mecanismos de los robots, de las criaturas, de todo un poco. Pero si lo explicas tú mejor que yo. Ya sabes que me gusta poner el puntito en la I. Claro. Y por otro lado tenemos a Jaime Vicedo, que es artista de previsualización, Previs Artist, y que ha venido a Alchemist 2 o 3 veces, ya ni me acuerdo. Hola Jaime, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y si nos cuentas rápidamente en qué consiste tu trabajo, pues también estaría muy bien. Pues en hacer una versión en 3D de la peli o de algunas secuencias para establecer la cinematografía, las cámaras, pues previsualizar un poco cómo se va a rodar y cómo contar la historia. Lo que viene a ser hacer la peli con gráficos de Play y para que luego otros la hagan ya con gráficos. O sea, a este es al que queremos matar cuando vamos a rodar, en plan, ¿esto a quién coño se le ha ocurrido? ¿Sabes? Pues al Jaime, ¿sabes? Porque esto, Jaime, normalmente se hace antes de que la película empiece a rodar. Sí. Pero luego durante el rodaje puede haber cambios, ¿no? Puede haber cambios y los hay. La visualización tiene varias fases, en realidad. Está la previsualización, que es lo más típico y conocido, la previs, que es antes de que se ruede, basándonos en el guión o en storyboards, por supuesto, si los hay. Hacemos una versión en 3D y empezamos a explorar ángulos, cámaras, contamos la historia con efectitos y todo
pero a baja resolución, y luego eso va a rodaje. Y cuando en rodaje pues cambian cosas a veces y otras veces lo siguen bastante al pie de la letra, entonces vuelve y hacemos lo que se llama post-vis, que es sobre los plates de rodaje, sobre los brutos, añadimos de nuevo como si fuera previs, de una manera más en baja resolución, añadimos pues las criaturas, los efectos, las extensiones, todo lo que va a ser digital, y eso luego va a todos los vendors de VFX. Qué bien habla este muchacho, ¿eh? Muy bien, la verdad que se nota que el tío ha estudiado y que además Sí, le sí. pagan unos dineros por Y su que trabajo. Que acabó la carrera. ¿Cómo se nota que acabó la carrera el muchacho este? Hostia. Entonces, Jaime Vicedo y Javier Coronilla se han pasado hoy por aquí porque estuvieron trabajando en Andor temporada 2. Jaime, creo que estuviste también en la primera, ¿verdad? Sí, así es. Pero Javi estuvo en la 2. Javier Coronilla volvió a su... que siempre está llorando, por si alguien de pronto no se acuerda de Javi o lo acaba de conocer. Javi es un llorica. Y entonces Javi siempre está llorando porque pues hacía mucho tiempo, desde el episodio 9, que no volvía aquí a rodar con esta gente de criaturas. Bueno, pues Andor 2 ha sido ese momento. Pues sí. Cuéntanos, Javi, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién te llamó? ¿A quién llamaste tú? Lloré, o sea, lloré tan alto que lo escucharon en Londres y dijeron, mira, vamos a que este chaval que vuelva, ¿sabes? Pues, tía, pues como siempre, o sea, lo hemos dicho 1000 veces, buscándola. No es que, obviamente, pues no me iban a llamar porque se habían olvidado de mí, pero de esas cosas de la vida que vi en un periódico generalista, que es la peña de Star Wars iba a rodar a Valencia la serie de Obi-Wan. Y fue como, pues, ya os digo yo que Obi-Wan no es, porque Obi-Wan se está rodando en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, pues llamé a la oficina. Qué perdidos están los periodistas a veces, ¿eh? Ay, es que qué bonitos. los periodistas. Y entonces pues llamé a la oficina y dije, oye, acabo de leer en los periódicos que vais a venir a rodar, yo estoy aquí, yo no os digo más nada, ¿sabes? Si os hace falta un farmer, pues aquí estoy. Y efectivamente me contestaron y me dijeron, pues, oye, pues necesitamos un farmer que nos eche una mano. Y pues nada, pues ahí que volví. Pero como siempre, la gente siempre dice, ay, ¿cómo? Pues así, dando por culo, ¿sabes? Que es como se llega a los sitios. Porque además creo que en esa época esta compañía de criaturas que trabaja siempre para Lucasfilm, que se llama Neil Scanlan, creo, o Creature Shop o algo así, o Cantina, o ya no me acuerdo ni cómo la han llamado, porque cada vez me dicen un nombre diferente. Estaba haciendo en esa época Andor 2 y estaba haciendo Acolyte. Entonces, claro, de pronto todo el mundo se fue por los de Andor 2 a Valencia y los de Acolyte creo que se fueron a Madeira o algún sitio. Estaban en el sur de Portugal, creo. Si no me equivoco, ¿eh? Entonces, claro, pues al final necesitas gente para ir a rodaje. Jaime, ¿y tú cómo llegas a Andor 1 y luego a Andor 2? Pues Andor 1, bueno, yo trabajaba en The Third Floor, que es una empresa en la que hacemos la previs para muchas películas y shows, entre otros, típicamente los de Star Wars. Y yo estaba asignado a otro show. Cuando Andor 1 fue porque, bueno, yo había pataleado mucho también diciendo que quería hacer Star Wars ya antes, y ya hice el episodio 9. Sí, que estuvimos ahí juntos, que fue cuando nos conocimos, Jaime. Efectivamente, ahí nos conocimos. En una cafetería ahí de los estudios de Pinewood, que dijimos, ¿verdad? Pero os habláis de español, y nosotros te miramos y dijimos, ¿este quién es? ¿Quién es? Mis amigos. Si gritáis español, o sea, no fue si habláis español, que uy, estos gritan, es verdad, fue Jaime, yo no me acordaba ya. Sí. Es verdad. ¿Qué me hace? Hola. ¿Queréis ser mis amigos? Y nosotros que estaríamos enfrascados en cualquier griterío, rajando de alguien, pues como, ¿y este quién es? ¿Sabes? Porque, ¿quién es este? Que me entiende. Y me cago en la que habré dicho. Además, es que me imagino, además que en mi cabeza tengo vuestras caras cuando me mirasteis así hacia arriba, estabais sentados, yo de pie en la cola, y dije, hola, he visto que habláis español. Me mirabais así con una carita y este gilipollas, ¿quién es? Este gilipollas, ¿quién es? Probablemente. Mira, hoy nos ha salido bien, Claro, ha salido bien. Es con lo que tú has dicho, yendo un poquito de gilipollas por la vida, pues luego te salen las cosas bien. Hombre, eso siempre viene muy bien. Hombre, por favor, eso es siempre un plus. Entonces ahí entraste en Star Wars por fin, episodio 9. Claro, como ya había estado en Star Wars, pues ya era un poquito más fácil, como has dicho tú, porque más o menos conoce a los clientes, conoce a la gente. Pero bueno, yo estaba en otro show y yo había dicho muy fuerte que quería
trabajar en ese show de Star Wars tan guay que había escuchado que era Obi-Wan. Claro, No claro, Andor, por supuesto. Claro, es que ¿En serio? Yo quería currar en Obi-Wan, por a supuesto. mí que me carajo me importaba Andor, yo quería currar en Obi-Wan. Claro, Qué huevo. voy a trabajar en un spin-off de un spin-off. Ya. eh, Ya. Claro, además Andor, la primera temporada, cuando empezó a haber rumores de que la iban a hacer, se anunció como una serie de súper bajo presupuesto, que no había pasta, era en plan claro. un poco la morcillica de Claro. de Star Wars. Claro. Pero es verdad que Obi-Wan luego, bueno, pues se vino también un poquito abajo lo que luego vimos en plataformas. A mí me asignaron Andor porque Obi-Wan, como tú has dicho, se iba a hacer en Estados Unidos. Yo estaba en Londres y me dijeron, no, pero te puedes ir a Andor. Y yo, "Puf, bueno, venga, vale, Vaya bueno, pero es mierda. Star Wars, Claro. pero guau, pero qué guapo. Sí, O sea, muy guapo. nada más llegar y me contar un poquito de qué iba la cosa, ya se notaba guay. Y de hecho, buah, fue increíble. Y eso fue justo cuando empezó la pandemia. O sea, estuve, ¡Ostras! sí, estuve un mes, no llegó, o sea, 4 semanas escasas, 3 semanas de hecho, porque la última fue cuando empezó la pandemia, que es de esto que no... Y nos largaron a todos para casa, pararon el proyecto y no se sabía qué iba a pasar y dice, pues hasta que he llegado. Porque allí, en este momento ya era serie, o porque yo recuerdo un momento, no sé enclavarlo ahora mismo en el tiempo, en el que era el siguiente spin-off. O sea, iba a ser No pues lo sé. Rogue One, pues solo, y después del 9 venía Obi-Wan. Y ya no sé yo enclavarlo ahí en el tiempo, pero No lo sé, la Sí, verdad. ya Yo sería. cuando yo llegué ya era serie. ya era serie, ¿no? Sí, estaba bastante... bueno, no avanzada, porque estábamos haciendo preproducción, pero estaba escrita y estaba ya o sea, lista para producir. Lo que pasa es que vino el COVID y bueno, pues yo ya me fui a otro proyecto y yo pensé, pues ya está, ya me he quedado sin nada más, me vine, pues lo típico que huyes. te vas otra vez Te a vas. tu pueblo. Claro. Y, Volvamos a España. y dije, no, y ya no podía ir porque eso era en Pinewood. Yo tenía que ir a Pinewood y con todo lo que estaba cayendo era como, no, ¿cómo vamos a ir a Pinewood? Claro. Y al final, pues yo pensé que ya está, que ahí se acababa. Y tuve la suerte de que, pues esto fue, no sé, sería pues cuando, en marzo, ¿no? Que fue cuando ocurrió todo, en 2020. Pues tuve la suerte que en septiembre me volvieron a llamar que se reanudaba, que necesitaban Qué guay. que recuperaban equipo. Entonces me unía a la temporada 1 y súper guay. Hombre, la temporada 1 es una súper temporada. Es muy Joder, guay. muy ¿De qué guapa. estás más orgullosa de haber trabajado la temporada 1? De cobrar. No, yo Como la buen temporada español. 1 Como buen español. para mí fue, o sea, lo digo lo digo en serio, no porque haya trabajado en la serie, porque ya sabéis que uno no está siempre orgulloso de las cosas en las que trabaja, No. o por lo menos no a nivel de resultado, aunque sí pueda estar lo de equipo y tal, pero yo creo que es, si no lo mejor, de lo mejor que he hecho en toda mi carrera, ¡Wow! o por lo menos de lo que más orgulloso me siento, o una de las cosas que más orgulloso me siento, y en concreto es que nos dieron mucha carta blanca relativa, o sea, es Star Wars, ya sabemos cómo funciona, Ya. que no te puedes salir de determinados parámetros, pero no, la verdad es que nos dieron una libertad creativa y una confianza en nuestro trabajo que para mí era alucinante, o sea, y Era encima nuevo, no había pasado era nuevo antes. porque además mi experiencia en Star Wars era mucho más rígida. Pues supongo, no sé, dependerá por supuesto de VFX Supervisors, que en este caso Mo y Leo eran magníficos, TJ Falls era el VFX producer que también se portó súper bien y de eso hace mucho, Sí. pero también supongo que hará el hecho de que fuera, como estábamos diciendo, un poquito el underdog, ¿no? Era como lo No. que menos... el que menos resonaba. Todos los ojos estaban puestos en Obi-Wan en ese momento y no sé, fue muy chulo. Y encima el hecho que fuera en pandemia, que era todo muy raro, Sí. pero era la primera vez en mi vida que ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado que iba a estar en el sofá de mi casa haciendo TIE Fighters, ¿sabes? Inventándome cosas que iban a salir luego en canon, ¿sabes? Entonces eso era muy, muy chulo, muy, muy chulo.
Qué guay. Y luego cuando empezó la temporada 2, claro, la temporada 2 de Andor se hizo esperar bastante. Sí, 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 que se tardó. sí. Además Ujú. iban a ser, bueno, esto estaba anunciado, iban a ser originalmente 5 temporadas, una por año, de acción que ocurría, y se condensó todo en la segunda, que la verdad es que ha quedado muy bien, pero me da mucha pena que no vaya a haber más, Ya, la verdad. por lo que sea. Claro, por lo que sea. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero Yo no he visto la segunda temporada. No, no la he visto. Porque me la quiero poner, estoy en un momento de mi vida un poquito revoltoso y es como me lo tengo que ver con tranquilidad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Además tienes que dejarte tiempo para verte Rogue One y episodio 4 del tirón. Claro, te entera. Claro. Te entera. está muy guay. Además, creo que la temporada 2 aprovecha para hilar muchas cosas que se quedaron deshiladas o deshilachadas en Rogue One, que esto lo contamos mucho en el podcast que hemos traducido de Tansy Garden, Going Rock, y que hablamos un poco de todos los engranajes detrás de una película como Rogue One, donde hubo tantos problemas, tantas regrabaciones, por qué, y luego por qué hay tantos problemas a veces o tantas incoherencias en cuanto al argumento o a la explicación de los personajes o al trasfondo de los personajes. Y en Andor 2, Javi, cuando lo veas entenderás muchas cosas, aprovecha para explicar muchas cosas que se quedan a medias en Rogue One, ¿no? Entonces es como una posteriori, pero muy bien hecho, ¿sabes? Vale, es un poco de episodio nuevo, el episodio 9, pero saliendo bien, ¿no? O sea, bien hecho. Bueno, no lo sé. A mí me gusta mucho el episodio 9, ¿eh? Pero es verdad que costaba trabajito. O sea, tenía mucho que hilar esa película. Claro, pero es que el episodio 9, tampoco vamos a ponernos aquí a hablar otra vez de eso, pero es que después del episodio 8, el JJ tenía que retomar otra vez lo que él había dejado en el episodio 7 y contarlo todo lo que tenía que contar. Hombre, está aquí Jaime, que algo de culpa tendrá, ¿verdad, Jaime? Oye, aprovechando que estamos hablando de eso, os voy a hacer una pregunta crucial. ¿Vosotros creéis que estaba pensado desde el principio que Rey Skywalker fuera la nieta que fuera de Palpatine, del emperador Palpatine o de un clon del emperador Palpatine? ¿Vosotros creéis que esto estaba pensado desde el principio? Que en el guión inicial, cuando entró JJ y ya lo hilaron más o menos con el Lawrence Kasdan y dijo, venga, esto ya luego en la segunda hacemos tal y en la tercera Pascual, pero este es el final. No tengo ni idea. No, o sea, más allá de mi opinión personal, no tengo ni idea, pero a mí me suena que ahí hubo demasiada evolución, que ahí evolucionaron mucho. O sea, que hubiera una línea como el A Long Time Ago, que va así far away, pues algo así en plan, y es la nieta del emperador, yo no digo que no, pero todo lo de por medio, a mí me da la sensación de que se evolucionó. Bueno, pues yo me voy a mojar, ya que vosotros no os habéis mojado. Venga. Yo creo que sí, yo creo que estaba todo pensado. No todo exactamente hilado, como Sí, dice Javi, porque hubo muchos cambios de dirección y porque en principio JJ iba a hacer bla bla y luego ya no, y luego sí otra vez, pero sí que creo que cuando se escribe un guión de una trilogía, a grandes rasgos, sí que se cuenta ese girito final, ¿no? Ese giro de guión que suelen tener Sí, no, a ver, todas estas películas. A mí no me parece mal, ¿eh? O sea, a mí me mola, o sea, como idea mola. Sí, lo único es que, bueno, pues no, como dices tú, no vamos a entrar en debates, pero sí que, digamos que el desarrollo de la trilogía fue un poco accidentado, vamos a llamarlo así. ¿Sabes? Por producción, pues pasan una serie de años, hay una serie de, pues lo que decías de Rogue One, simplemente hay un atentado y ya te cambia toda la producción de una peli. El atentado de París. Un atentado de París, ¿sabes? Pues yo creo que eso, en un momento a lo mejor más convulso, a nivel de sociedad, pues sí que hizo que las cosas cambiaran, ¿sabes? Y no se terminó de hilar todo lo más mejor posible. Y tú, Javi, cuando ya llegas a Valencia, en Valencia se rodaron todos los planos del Senado, de los senadores, de cuando escapa la senadora Mon Mothman. Rodamos también una fiesta que hay un robot paparazzi la mar de chulo. Rodamos algo de transporte público de Coruscant, juraría. Después estuvimos rodando en un castillo que hay al sur de Valencia, juraría, no recuerdo ahora mismo. Un castillo a las afueras de Valencia, ¿rodaste? Sí, en el sur, pero fueron unos planos, ¿eh? Tampoco fue creo que fueron 1 o 2 días de rodaje, que había una escalinata que hacía un calor de la hostia, que era como se nos van a caer aquí
los muñecos, ¿sabes? Los actores de dentro de los muñecos se nos van a caer. Mira, esto es algo que flipo mucho cuando lo veo en rodaje. Las chicas de Fabrication, que son las que hacen los volúmenes de todos los trajes, no solo eso, muchas otras cosas, pero también están en el set cuidando de los actores que van dentro de los puppets. Y normalmente hay una persona por puppeteer o por actor, pues porque tienes que estar chequeando que no les dé una pájara, darles aire, bla, bla. Pero la jefa de los fabricators tiene un cronómetro que cuando se ponen las cabezas, los bichos, le da a acción al cronómetro y pueden pasar como máximo 40 minutos. Esa regla, hija mía, yo la intento aplicar en España y se cachondean, con perdón, voy a seguir, mira, una faltada, ¿sabes? Yo que estoy en Alchemy. Se cachondean de mi culo, ¿sabes? ¡Ole, ole! Porque es como, nenes, 45, yo siempre lo digo, 45 minutos máximo. A los 45 minutos hay que sacarlos. Y escucha, 5 horas ahí metido, ¿eh? Pero luego te da una pájara, ¿no? Porque yo les veo a esta gente que les quitan las cabezas y están sudando como pollos. Claro, es que, Sí, a claro. ver si va a pasar como... No fue en la expo cuando Curro se ahogaba sonriendo. Lo mismo. Sí, pues les pasa, les pasa, en Jordania pasaba y pasa algunas veces que les pega un amarillo y se te marean, pero es lo que dice Ruth, ahí es donde está un crono, literalmente, como dice Ruth, un crono, Sí, sí. ¿sabes? Y a los 40 minutos hay que echarle 2 huevos y decirle a Lady, al asistente de dirección, 40 minutos, se quitan cabezas. No, es que 40 minutos se quitan cabezas. A tomar por culo. Tú verás, la técnica es ir rotando, o sea, nunca hay nadie que llegue a los 40 minutos porque, por ejemplo, en Valencia sí que rodábamos mucho, quitando algún plano en concreto, sí que era mucho plano de situación, ¿sabes? Los aliens en Star Wars, bueno, en Star Wars, o en estas series, están como de fondo, Sí. ¿sabes? Entonces sí te puedes permitir mucho el lujo de entra uno, sale otro, pasa uno de fondo, los vas rotando, entonces rara vez tienes a alguien con 40 minutos que no sea un personaje. Hay un par de senadores extraterrestres y eso sí, tienen eso vamos a crono. Claro. Pero el fondillo los puedes ir más o menos Sí, apañando. porque realmente no hay tantos personajes no humanos, ¿no? No. En la serie, al menos no, en Andor en general no hay tantos. Se ve mucho de fondo. Es curioso porque en Star Wars en general se ha comido mucho terreno el droide, el androide, el robot a la criatura. Porque más allá de Chewbacca, tenemos ya en cada Star Wars que vemos el androide cookie para luego vender muchos muñecos, ¿no? Y Sí, igual a es veces verdad. intentan también hacer una criaturita, por ejemplo Grogu, ¿no? En Mandalorian, que también funcionó muy bien. Siempre hay criatura. Pero es verdad que se va comiendo el terreno un poquito. También sale más barato, o sea, en el sentido de haces uno principal. Recuerdo un senador así con la cara muy blanca, alienígena, que era un hero, era lo que teníamos como un hero de que este está en primer plano y tal. Pero a mí sobre todo en Andor, me resultó bastante curioso que era muy, muy fondo, ¿sabes? Muy fondo y muy poquitos. Que eras como, tío, y no es porque no hubiera, porque teníamos allí una piara de alienígenas, en plan, y por la mañana haces el show ante él, que nos pone todos en fila, llega el día y dice, vale, hoy quiero este y este. Y es como, tronco, que tienes 30 y has cogido 4. No, vale, con esto me vale. ¿Ah, Bueno, sí? Sí, me sorprendí. Y aparte, mucho reciclado del 9. O sea, yo cuando llegué me encontré con mis queridos Aki-Akis que dijeron, Javi, te están esperando. Y fue como la madre que me parió, que no me quito yo a los Es bichos verdad. estos. He visto algunos y además yo cada vez que veo uno me acuerdo de ti. Sí, y de cómo entré canijo perdido después de Jordania, ¿no? Pero bueno. Sí. Los Aki-Akis, que son los bichos, los extraterrestres que salen en el episodio 9 en el planeta Pasana, que se rodó en Jordania, en el desierto de... Jaime, ¿tú en qué estuviste en el 9? En el 9, pues en Pasana, ¿no? En Pasana trabajé, sí, en la persecución de los Speeders. Vale, que no estuviste con lo del festival. No, porque ahí no había tanto VFX en realidad. Al menos no narrativamente. Lo nuestro era más... En el episodio 9 sobre todo eran naves lo que hacíamos. Todo lo que tuviera que ver con naves, planetas y persecuciones y speeders y cosas así. ¿Qué es lo más divertido para ti, Jaime, de cuando estás trabajando, por ejemplo, en un Star Wars y te dicen, por ejemplo, esto, ¿no? Pues una persecución de naves o una carrera espacial, algo así, ¿es más divertido o no? Hombre, eso es muy divertido. A mí eso me lo paso muy bien porque además en Star Wars el nivel de previs que hacemos
el nivel de animación que hacemos de las naves es bastante refinado. Entonces hacemos carreras muy chulas, persecuciones muy chulas, son secuencias muy guays. A mí personalmente me gusta mucho la narrativa y la dirección cinematográfica, la cinematografía en general. Entonces, cuando hay escenas más contenidas, que no solemos hacer preview de esas, porque normalmente no requieren tanto, pero bueno, a lo mejor si salen determinadas criaturas o o hay que contar la secuencia de determinada manera, pues sí que la hacemos y yo esas las disfruto mucho. En la temporada 1, por ejemplo, disfruté muchísimo la secuencia de Eye of Aldani, que es cuando escapan, que están los meteoritos y tal, que ahí es una persecución con TIE Fighters, pero esa parte la disfruté un montón. Pero la parte de antes de la persecución, que están disparando, que es un robo. O sea, se están llevando todos los créditos, la nómina y cargándolas y empiezan a dispararse y tal. Y está muy chulo también. Y eso no era persecución de naves, era más personajes. Luego los actores lo rodaron y cambiaron, obviamente, cosas porque de lo que nosotros animamos. Pero fue muy divertido establecer esa narrativa y cómo contarlo. Sobre todo hacemos cosas de acción, porque al final en las películas de imagen real y la serie de imagen real es lo que más hace falta, pues las conversaciones generalmente van y las ruedan, sin más. Y Jaime, ¿normalmente trabajáis, sois muy fieles al storyboard o el storyboard en realidad es como una simplificación isísima de lo que luego vosotros desarrolláis? Pues más bien lo segundo. Ya. Es que de hecho, a ver, depende mucho, porque yo trabajo tanto en VFX como en animación. En animación siempre se sigue más el story. Pero en VFX es que, bueno, en imagen real, es que el story hace una labor. Hay veces que el story es fantástico y se sigue tal cual, pero hay otras veces que al final el story lo que te está contando es qué ocurre, pero no cinematográficamente cómo ocurre. Ya. Entonces, hay veces que ni siquiera tenemos story. O tenemos story, pero tenemos paneles, pero no tenemos story, digamos, que seguir al pie de la letra. Entonces, normalmente es más un trabajo de explorar. Es casi como si hiciéramos el story, pero directamente en 3D. Y exploramos la puesta en escena, los ángulos de cámara, no sé, jugueteamos un poco con... Entiendo que vuestro supervisor os propone cosas, vosotros luego vais trabajando, él te va diciendo por aquí o por allá, bla, bla, y luego el supervisor se reunirá con el director y el director le dirá, pues este rollo sí, este no, algo así. Claro, generalmente el director, depende de qué director, puede estar muy encima, más encima o menos. Normalmente nosotros trabajamos a las órdenes del VFX Supervisor. A veces tenemos acceso al director y a veces tenemos acceso al director de segunda unidad, porque muchas veces la secuencia de acción lo llevan los directores de segunda unidad, depende, ¿no? Pero con quien más trabajábamos era con el VFX Supervisor, en este caso era Moen Leo, que es el que habla con el director o con el showrunner también, con Tony Gilroy, y nos transmite la idea. Y entonces nosotros pues proponemos ángulos de cámara, proponemos narrativas, pero nos dan una idea. Además que algunos tienen una visión, algunas veces tienen una visión muy, muy sólida de lo que quieren, ¿no? Claro. Tony sabía muy bien lo que quería y Moen Leo también. ¿Esto es mejor o peor? Eso es mejor. A mí que un director dirija, o sea, que te den una idea clara de lo que quieren, a mí me parece fantástico. Cuanto más clara sea la idea, mejor podemos hacer nuestro trabajo. Claro, más a tiro vas. Claro, y nosotros no es por ser vagos ni nada, vamos, que a mí me encanta venir ahí. Trabajar. Sobre todo si me pagan. Por lo que sea, es una cuestión de que si te dicen exactamente lo que quieren y tienes una visión clara del director quiere, pues tú lo transmites y le propones ideas, le propones cosas, pero todas en esa dirección, ¿no? Que no te mareen, básicamente. Claro. Ya. No es por no trabajar, es por no repetirlo 40 veces. En criaturas también pasa, ¿no? Además es otra manera de hacerlo porque, claro, al ser físico, real, los cambios implican mucho más volver para atrás y empezar desde cero, que no digo que sea más fácil con los botones del ordenador, por supuesto. No, y dentro de la parte física, pues lo que hablamos siempre siempre es más fácil coger la escultura y rehacer que yo coja un cacho de aluminio y diga, vale, pues a la basura y empiezo otra vez. O sea, claro. Es algo que todos sabemos que es parte de nuestro trabajo y que el proceso creativo es interactivo e iterativo, pero no por eso jode menos pegarte una pecha de currar y que después te digan, no, pero es que he pensado
que me gustan los ojos 1 centímetro más cerquita, así, para tal, y dices, venga, pues... Es que en vuestro caso tiene que ser especialmente jodido, porque hay un material ahí físico y un... Es que lo tienes que volver a hacer. Claro. Y volvemos a lo mismo. A mí un cambio justificado que digan, ostras, tío, pues es verdad, llevas razón. Porque, es más, incluso hay veces que tú empiezas a hacer el bicho, lo que sea, y dices, buah, es que lo van a cambiar, ¿sabes? Porque ya estás viendo que no funciona. Ya. Entonces, como ya tienes el culo pelado, te pones, como dice el refrán, a pelar la pava con otra cosa, ¿sabes? No, tal, porque lo que estás haciendo es dejar correr el tiempo hasta que alguien diga, oye, que mira, que vamos a cambiar Vale. O sea, ya uno tiene sus trucos de boomer, Pero vosotros, ¿no? vosotros podéis administrar el tiempo así, no tenéis un deadline que dice, no, que esta criatura tiene que estar para este día. Claro, yo tengo mi deadline, pero tengo, o sea, 1 millón de cosas con las que dispersarme, ¿sabes? O sea, voy a elegir servos, y me siento ya a elegir servos, o voy a, yo qué sé, voy a hacer, pues todas esas piececitas que al final te llevan un montón de tiempo al final, pues me voy a poner a hacer eso al principio, ¿sabes? Y múltiples formas de... Sí, es cambiar el orden del proceso Claro. hasta que... Y será por perder el tiempo, Jaime. O sea, será por... ¿Sabes? O sea, que estos no es españoles. Será por perder el tiempo. Ya nos inventamos algo. Y vosotros dos, en Andor, la segunda temporada, ¿habéis coincidido en planos? Javi en rodaje y Jaime detrás del ordenador. No lo sé. Con Jaime no, pero probablemente con nuestro amigo Javi Fernández de Industrial Light and Majestic. Javi es un compositor y sí que me consta que él estuvo haciendo planos del Senado, de la fiesta esta que os comento, o del Museo de las Ciencias. Hay unos planos muy chulos con que tenían que integrar a Coruscant de fondo. Y sé que hablando con él me decía, tío, es que está chulísimo porque es que no, es que ya cuela. O sea, lo que hay en el mundo real ya es Coruscant. Lo que hay es que añadirle un poquito de magia digital, pero es muy guay. O sea, es muy guay cuando tienes amigos trabajando en otras partes de ese proceso, ¿no? Es Mi primera secuencia de la segunda temporada fue en la Ciudad del Arte y la Ciencia, fue en Coruscant, en el Senado, porque yo me incorporé a la segunda temporada tarde, porque ellos estaban... Ajá. Vaya por Dios, Jaime, por lo que es que de sea. verdad, siempre tarde, siempre tarde. Yo pensaba que no iba a poder hacerlo y de hecho hablaba con Javi, nuestro amigo, y decía, esta vez no vamos a poder coincidir. Y cuando me dieron la alegría de la vida, cuando me dijeron que entraba. Y entonces me incorporé en esa secuencia. Lo que pasa que... Porque tú estás trabajando en otra cosa. Estaba trabajando en Cazafantasmas. Ah, vale. Y bueno, pues me sacaron un poquito antes de Cazafantasmas y me metieron en... ¿Pero de casualidad o porque lo pediste tú? Que me lo estaba pasando súper bien en Cazafantasmas también. Por lo que sea, ¿no? Pero bueno, encajaban las fechas y dijeron, pues mira, como que hacía falta alguien de mi perfil en Andor. A mí me conocían y me metieron en Andor y yo pues genial, porque así estaba en la tos. ¿Y qué secuencia era, Jaime, de un Senado? Empecé cuando escapa con Mon Mothma. Sí. Esa fue lo primero que hice. Esas son las escaleras, unas escaleras grandes que hay. Sí, pero yo no hice... Yo hice la parte del coche. O sea, cuando se monta en el coche escapan y tal. Vale. Y esa fue los primeros planos que hice. Luego he hecho muchísimo más, claro. Pero esos fueron los primeros. Entonces, bueno, sí hemos coincidido. Técnicamente hemos coincidido, pues esos planos los hicimos. En la secuencia sí, pero no recuerdo haber hecho nada que implique ningún bicho que tú puedas... haber hecho. No, bueno. Creo que todo lo que he hecho es con humanos. Bueno, no, sí, porque tú solo has hecho la parte de Valencia. De Valencia, ¿no? Sí. Ahí estuvimos en Valencia. Que fueron como unos 10, bueno, yo he hecho 10 días creo que estuvimos en Valencia. Y que coincidió con las fallas, ¿no? Que venían los ingleses flipando. Los ingleses flipaban. O sea, tenemos un amigo ahí común, Tim Berry. Yo recuerdo de salir con Tim. Tim es el típico... no voy a faltar porque sería faltar a toda una nación. Una nación, entonces me voy a callar. Pero estábamos ahí con Tim y tal, y había una mascleta al lado del hotel que el pobre tenía la cara desencajada, pero o sea, no desencajada de joder, qué petardazo, no, de como si, o sea, como terrorismo, o sea, como si le hubieran reventado el puente de Londres al lado, y el tío era como blanco, estáis locos.
Los españoles estáis locos de edad. Neandertales, Claro. atrasados. Los pobres técnicos de sonido estarían diciendo, pero esto ¿qué hago aquí? Tengo que escucharme Claro, atentamente, subir el volumen porque lo mismo se escuchan más cletados. Lo mismo se escucha. No, tío, era la hostia. O sea, vamos, yo como español nunca había estado en las fallas y yo decía, pero estos están volados. O sea, literalmente volados. De hecho, hubo algún inglés que se vino arriba, compró pirotecnia y los valencianos dijeron, escucha, tranquilo, que esto tiene sus reglas. Claro, que esto, aunque parezca que estamos aquí a lo loco, esto tiene sus normas, ¿eh? Que hay que saber. Pero sí. Que flipo que coincidiera con las fallas porque eso a producción le tuvo que salir carito. Ah, bueno, claro, es todo más caro. Hoteles, Y aparte, bla, bla, bla. Claro, y aparte recuerdo Claro. creo que fue el de los primeros trabajos después del COVID, si no me equivoco. Y todavía estábamos, ya recuerdo, con lo que significaba para mí un poco a nivel personal, volver a trabajar con el equipo de mis amores. El día antes me empecé como hoy a toser como un loco. Vaya. Y claro, llegué al hotel que tenías todo el protocolo COVID y tal. Yo decía, como de positivo, yo me he hecho aquí a llorar como una magdalena, ¿sabes? Pero no, tengo que tener un catarro gordo. Menos Vamos. mal. Menos Que mal. Ahí sí que testeaban todos los días y todo. Vamos. Sí, teníamos, digamos, a rodaje todos los días, todas las mañanas. Y curiosamente, Katie, que es la producer, podríamos decir. Line de Ruth, producer, sí. Line producer. el producer de Criaturas, fue la que cayó. La jefa, Ah, ¿sí? ¿sabes? La jefa el primer día cayó. Qué fuerte. Y estuvo la pobre ahí una semana. Aparte, creo que estuvo jodida, ¿eh? Estuvo una semana ahí metida en el hotel y ya está. Ahí se acabó. Qué putada. Andor Andor y sí. las fallas. y las fallas metido en el hotel, ¿sabes? A todo por culo. Nosotros ya en la segunda temporada no teníamos que ir a estudios. Bueno, en la primera tampoco porque nos pilló el COVID de lleno, pero que lo normal era antes ir a estudios, en la segunda temporada ya no, por eso. ¿Y por qué no? Pues por todo el protocolo Claro, COVID. ¿Ah, sí? Sí. Y ya, digamos que después del COVID ya se ha normalizado el trabajar desde casa. Yo no he vuelto a ir a estudios. A la oficina sí, pero a estudios a Pinewood y tal, no he vuelto a ir. Pisé un día Pinewood mientras hacíamos Andor 2 y fue un poco porque me empeñé, porque quería ir. Querías ir a ver. Hay cotilleo. Sí, pero que no me obligaban, vamos, que es que dije, no, es que me apetece. Y fui por eso. A ver si enganchaba más españoles. Fuiste a buscar españoles y a ver también A buscar los sets dentro de lo que estaban rodando. Pues no pude, Los platos. no pude. Es que no sé si habían empezado ya el rodaje en Pinewood. Yo fui, había otros rodajes y algo pude ver, pero de Andor no recuerdo haber visto ningún set, no, ¿Por de qué? la segunda temporada. Porque la primera. ¿eso se ha normalizado ya o persiste las normas de aquí no entra ni Dios? Se ha normalizado, ahora empieza, pero no es que no entre ni Dios, es que A ver, estamos barato. Sí, pero en Pinewood de normal no entra ni Dios. Pero yo recuerdo una época que íbamos a comer y era como, "Buah, vamos a visitarse". ¿Sabes? Eso después con el COVID se fue al traste porque ahí no entraba ni Dios en un plató porque lo desinfectaban y lo cerraban. Y yo no sé si eso yo no he vuelto por allí, con lo cual no sé si eso No, está se ha normalizado. normalizado. Tú puedes entrar ¿no? tranquilamente ya en un plató con tu acreditación, bla, bla, no hay ningún problema. De hecho, Sí, hay... me imagino que ya será normal. Sí, no, más que una vez porque las reglas, como es, las reglas hacen leyes, ¿no? Algo así dice el refrán. Y basta que eso les viniera bien para que no hubiera gente cotilleando para que pues esto se mantiene. Sí, bueno, no lo sé. A ver, al final son muy estrictos con el tema fotos y tal. Y dentro de Ujú. Pinewood, ahora mismo, de Pinewood Studios, hay empresas que dan cursos, hay escuelas de maquillaje, está el Pinewood Creative, creo que se llama, que es la escuela de Pinewood. Entonces, hay mucha gente que vaya a estudiar y luego también hay mucha gente que va a programas de la televisión que se hacen allí y va a audiencia, gente de público. Pero son muy estrictos con el, pues eso, con que no saques el móvil, con que no hagas fotos, con que no te hagas una foto con el plato de detrás. Pero eso siempre ha sido así, ¿no? Eso fue sí. Yo en nuestro caso, lo de no ir a estudios ahora es porque el trabajo remoto se ha quedado y entonces nosotros trabajamos o desde casa o desde la oficina, la gente no va todos los días, o sea, lo cual es muy cómodo, o sea, es que realmente fantástico y lo que nos ahorramos en viajes a París. Que lo que pasa es que a mí no me importaría de vez en cuando, no te digo todos los días, pero de vez en cuando ir, es que estaba guay. Sí. Yo creo que es necesario, ¿eh? O sea, yo tengo un amor-odio ahí por el trabajo remoto
porque es todo mucho más complicado cuando estás en remoto. ¿Sabes? Si estás presencialmente le pegas un grito al de al lado, en plan, ¿tú qué? Y ya está. Y en remoto se vuelve tedioso. Lo que pasa en nuestro caso, al final, es un trabajo... Cuando no ha empezado el rodaje, sí que el VFX Supervisor y a lo mejor incluso el director y tal están ahí accesibles y se acercan, digo antes del COVID, se acercaban porque estábamos nosotros y nos daban la instrucción en persona y tal, pero una vez empezado el rodaje no habíamos... Claro, ni les ves. Ni les ves. Entonces al final era como estar trabajando en una oficina por ahí. Ya. Pero estaba guay porque te metía un poquito más en situación. Y entiendo que es un proceso creativo, que como solemos decir, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. ¿Sabes? En plan, hostia, qué guapo sería hacer esto, qué guapo sería... ¿Y tú qué? Ostras, tío, ¿se te ocurrió hacer esto, tal? Yo por lo menos entiendo mucho el proceso creativo como algo así, ¿sabes? De enfricamiento, vamos a llamarlo. Que si está... Sí, pero bueno, en nuestro caso, al final, si vamos a la oficina, que eso sí que lo hacemos, ir a la oficina y vernos allí, ahí es donde surge esa energía creativa. Lo que me gustaba es que nosotros al final somos como los llamamos, que os lo he dicho alguna vez en alguno de los podcasts que he venido, en algunos de los programas, en la de Animales Fantásticos nos llamaban los T-Rex, pues estábamos ahí metidos en Con las manicas de T-Rex ahí en el ordenador, atrofiadas, qué gracioso. Imagínate que en la oficina somos todos T-Rex. Entonces estaba guay lo de ir a Pinewood, estar metido en el meollo y veros a vosotros que hacéis otras cosas muy distintas. Y ya lo hemos contado alguna vez, Javi, cuando estábamos en el episodio 9 y estábamos haciendo la serpiente, ¿recuerdas? La serpiente. Y que tú sabías cosas que nosotros no sabíamos y nosotros cosas que tú no sabías, que no sé. y nos pusimos ahí de acuerdo y eso surgió tomando algo en la cantina. Sí, que de hecho acabamos en el departamento de criatura en plan, mira, vamos a dejarnos de... Era una medida, creo que era algo que nadie sabía la medida exacta, ¿no? Era que nosotros no sabíamos cómo era físicamente y vosotros no sabíais físicamente y nosotros teníamos el tamaño, no sabíais lo que tenía que hacer o algo así era. Sí, yo sé, claro, entonces no sabías cómo se tenía que mover, pues no sabías para qué, o sea, qué tipo de cómo iba a ser el plano. Y nosotros sabíamos cómo iba a ser el plano, pero no sabíamos cómo iba a ser el bicho. Qué fuerte, ¿eh? A veces que en películas tan grandes se pierda así la información o la coordinación de la información tanto. Y te tengas que saltar las normas para coger al de Previs y llevártelo al taller en plan, mira, ven, vamos a ir a ver la serpiente y nos dejamos de... Y que tengan que ser dos españoles que se han conocido en el bar. Saltándose todas las normas. Fue un poco de casualidad, pero a ver, habría salido bien igual. Porque pero estábamos nosotros también, aunque no es... Fue una manera fortuita de hacer algo más fácil. De que saliera más fácil. De no sufrir. Bueno, eso sí se echa de menos un poquito. Jaime, tú, por ejemplo, cuando estás trabajando, claro, tu trabajo luego al final sale reproducido en acción real, en imagen real, pero no vemos nada en la gran pantalla. Tú, por ejemplo, entiendo que es súper secreto, ¿no? Lo que haces, porque tienes acceso a guión, sabes mucho de cada cosa, bla, bla. Cuando terminas un proyecto, ¿tú puedes llevarte tus archivitos de tus cosas? No. Entonces tú, si ahora, por ejemplo, la empresa en la que estás o tu supervisor se muere, que Dios no lo quiera, yo ojalá que tenga salud por muchos años, o se retira y tú dices, pues voy a buscar trabajo. Claro, tú no puedes enseñar un portafolio, tú tienes que decir yo trabajo aquí y allá y dar nombres, ¿o cómo? Depende de la empresa, normalmente sí, hay un momento en que se desbloquea y te permiten llevarte un número determinado de planos. Ajá. O una cantidad que puedes enseñar de forma privada con contraseña para buscar trabajo. No puedes publicarlos, a no ser que alguien lo haya publicado. Por ejemplo, las compañías... Pues, sí, es verdad, que muchas veces en los behind the scenes se ven cosas así. Third Floor pues tiene sus reels públicas y si tus planos salen en esa reel pública, pues mira, los pones online donde quieras y cosas así. Entonces si tienes el permiso lo puedes hacer, pero si no hay un permiso escrito expreso, nosotros recibimos nuestros planos, no todos, una cantidad prefijada y esos son los que podemos enseñar. Pero... Qué curioso, pero una cantidad prefijada en plan máximo 10 planos y tú eliges lo más guapo de lo que has hecho, o 10 planos, o que te dan ellos 10 planos y vete tú a saber si no ves morralla y... Tú eliges, estamos hablando, tú eliges mínimo 3 meses después de que se haya... Estrenado. Pues no sé si que se haya estrenado o que se haya... Puesto en plataforma. O que se haya puesto en plataformas.
No me acuerdo ahora si era que se haya estrenado. Pero la política cambia según la empresa, ¿eh? Pero claro, cuando tienes que elegir esos planos, acuérdate tú de Sí, cuál pero era. por otro lado estás jugando a capitán posteriori, Claro. porque cuántas veces nos ha pasado de tú decir, buah, lo que estoy haciendo, llevo aquí 3 meses enfangado en mierda, esto va a ser la leche, buah, y después cuando lo ves en la peli, ves todas las redes donde va viento de mierda, y dices tú, ala, ahora voy a enseñar yo, ¿sabes? Por lo menos tú puedes... Bueno, pero Claro. puede enseñarlo, no, pero yo siempre quiero tenerlo, porque es mi trabajo. Y porque además, ¿saben? El problema es que tampoco se puede enseñar generalmente lo que no haya salido. Es decir, nosotros en Predis hacemos muchísimas cosas que no salen nunca, que nunca se ven y que no se ruedan. Claro. Y algunas veces es nuestro mejor trabajo, o lo que más nos gusta, o es como una versión alternativa que hubiese estado chulísima, pero eso no lo podemos enseñar. Pues eso se puede enseñar, Claro, solo se puede jamás. enseñar, hablo en general, no en Star Wars. Sí, no, Solo se puede enseñar lo que sale, o si es una versión que no ha salido, pues tiene que estar aprobada porque al final si no ha salido por un motivo. Y eso pertenece al estudio. Claro. Entonces, pues muchas veces da pena, porque dices, ay, que me gustaría enseñar esto, pero no puedo. Eso nunca nadie lo va a ver porque ni se ha rodado, ni ha salido, ni yo lo puedo enseñar nunca, ni lo puedo tener. Ni nada. Pero bueno, es la Claro. naturaleza del trabajo. Tenemos que hacer las paces con eso. Sí, nosotros no nos llevamos nada, o sea, absolutamente nada. Eso te iba a preguntar a ti, Javi. Cuéntanos cómo haces tú tu portafolio de criaturas. Pues ya hace años que no hago una revisión. Que no necesitas. Bueno, ahora estaba pensando en hacerlo, ¿eh? Precisamente desde estos momentos de ¿What? decir, sí, de hacer algo guay, porque bueno, pues uno va haciendo trabajos nuevos y o quiere enseñar cosas, pero... Bueno, a ver, tú tienes una página web que es robotscancry.com. Sí, .com, pero está vacía. De momento está vacía, ¿vale? Tenía ahí un logo y tal. Pero estaría muy bien tener ahí tus trabajos más top. Sí. Claro, teniendo tu compañía es que tienes que promocionarte. Las redes lo son todo. Pero niño, ahí ya entras en un complejo mundo de qué es de RobotCancry, qué es de Neil Scanlan, Ya. hasta qué punto o sea, ahí estamos ya jugando en el nivel máximo de a ver qué enseño, pero sí es verdad que nosotros... Claro, pero a nivel personal sí, tú puedes enseñar lo que tú has hecho, no como Robots Can Cry, sino como tú. Claro, no, esto lo tiene... Y tú estás en Robots Can Cry. Claro, es que os ponéis nombrecitos raros Claro. a las empresas. Si fueras Javier Coronilla. Oye, bueno, pero escucha, .com. pero bueno, no es tan raro. Tengo que decir que el nombre gusta bastante, ¿eh? Es chulísimo. Para lo que se suele estilar, me llevo bastante. Hay gente que me felicita sin saber que estoy yo de por medio. Este tío, el nombre más chulo, no sé cuánto. Y la verdad es que guay, pero nosotros no nos llevamos nada. O sea, si a mí me cortan una secuencia, que nos pasó, por ejemplo, ¿cuál fue? En el mismo Rogue One. Yo en Rogue One estuve casi 6 meses currando en preproducción, y tengo un segundo. Joder, un segundo de una criatura. De un segundo de una criatura al principio, cuando están en el planeta te estoy hablando del principio de la peli, que Sí. hay un plano que baja así, hacia abajo, y ya Fede a Diego Luna y tira, ahí tengo una criatura, chimpón, en 6 meses. Joder, madre mía. En 6 meses. Porque cortaron, yo todo lo que había hecho era en Jeddah, y toda esa secuencia se cortó. Es que en el Rock One se metieron tijera de una manera brutal. Claro. ¿Y qué más? Yo hice Jeddah y tenía algo más, pero se cortó todo. Entonces solo tengo un segundo. Y dije, ¿y ahora qué hago? Claro, ¿Ahora porque qué hago? en Star Wars es muy delicado el tema de las fotos. Te persiguen un poco con cámaras de... Como te pillemos haciendo una foto, te arruinamos la carrera. Ahora ya es menos Claro. igual esquizofrénico, porque Star Wars ya ha sacado tanto producto que ha pasado un poquito a segundo plano la expectación que crea, pero bueno, igualmente sigue siendo problemático, y no tener fotos de tu trabajo y luego no sale, ¿qué haces? Yo no tengo ninguna foto de mi curro en 4 o 5 años que estuvimos haciendo la trilogía y los spin-offs. No tengo ni una foto. Ya. Ni una. Claro, yo ¿Sabes? en Star Wars mis fotos eran las enciclopedias visuales que salen después de cada película, y ahí venían las armas preciosas que yo había pintado y decía, bueno, pues mira, aquí está esto, ya que no he hecho ninguna foto. Y a unas malas, pero yo te digo, cero patatero, cero. Y hoy me arrepiento, ¿eh? No, pero vuestro trabajo Sí, se ve en la pantalla, es decir, siempre podéis poner Claro. el fotograma de la pantalla. Claro, pero si no lo cortan. Si no lo cortan, No pero lo siempre cortan. puedes poner
el plano en el que sale, y sobre todo si es un giro, un personaje giro, o en el caso de Ruth, los props giro que se ven, rollo el sable láser, pues Claro. Pues y eso luego hay muchas imágenes de merchandising, de promoción. Ruth tiene más minutos de cámara que tú que yo juntos, ¿sabes? Sí, Claro, que no salga en chupa ningún lado. cámara, ¿eh? ¿Qué? Pero, ostras, Oye, pero una cosa, Jaime, tú por ejemplo cuando ves un behind the scenes de algo que has hecho tú y que sale ahí tu animática, no, tu previs, flipas en colores, ¿no? Es que no sale, ¿No ha pasado nunca? es que no pasa. ¿Cuánto behind the scene habéis visto que salgan previs? Joder, es que es complicado, sí. ¿Cuántos libros de arte habéis visto que salgan previs? Prácticamente nada. Si sale algo, es muy de pasada y suele ser más bien techvis o algo así que es más técnico, de en plan, porque techvis también hacemos, que es como planificar técnicamente cómo se va a rodar el plano, y entonces eso es como más, se nota más planificación y eso es más material de behind the scene. Planificar técnicamente te refieres a la iluminación, plano, cámara, etcétera. Pues hemos hecho una previs, Lente. y entonces ahora dicen, vale, ¿cómo se va a rodar esto? ¿Dónde, a qué distancia va a estar la pantalla azul si la hay? ¿O a qué distancia va a estar la cámara del set? ¿Cómo se va a mover? ¿Va a ser un track? ¿Va a ser una grúa? ¿Va a ser no sé qué? Todo eso con medidas se hace, se genera un 3D para enseñar de forma técnica al equipo cuáles son las medidas, dónde se va a poner cada cosa, en fin, Sí. es muy técnico. Pero es guay, pero es muy técnico. Y eso es más material de behind the scene porque ponen eso enseñando, sobre todo hoy día que hay ese odio a los VFX y nunca Discrepo. van a poner, es más, hasta hombre, los making of están ocultando a propósito un plano de VFX, Discrepo. borrando pantallas y cosas así. Uy, ahí vamos a entrar en una guerra que ríete tú de Madrid-Barça, ¿eh? Mirad los vídeos estos de no CGI, es just invisible CGI. Sí, no, sí, sí, porque es que es ahora hay una brutal. campaña marketingiana de esto se ha hecho real. Claro, lo cual, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, lo cual me parece genial, porque es verdad que se ha hecho real, pero no significa que no haya CGI detrás. Claro, pero Lo cual si nos vamos a los 90, ahora todo esto se ha hecho en CGI, tú ves Terminator 2 y es como la hostia del CGI. Claro. Y después hay 7 planos. O sea, el marketing, esto es como el Madrid-Barça, ¿sabes? Pero ahora el tema es que como ahora el marketing es no hay CGI, Claro. cualquier cosa que implique que ha habido una planificación para CGI no va a estar. Ya. Entonces, Como Top Gun, ¿no? O no, lo hemos hecho todo a mis cojones. Lo que pasa, Jaime, que tu trabajo le quita un poco de mérito a los directores o al director. Yo no lo creo. Porque es como que ya está todo hiladico. Venga, ruédalo. Pero yo no lo creo porque los directores dirigen. Es que los directores dirigen y dirigen también la previs. Los que quieren dirigir la previs la dirigen. Nosotros lo que hacemos es trabajar para los directores y con los directores y con los VFX Supervisor para hacer su visión de la película, no la nuestra. Entonces yo no creo que quite mérito, yo creo que es un tema de... A ver, la previs, aunque nos la curramos mucho y queda muy guay, pasa que no es imagen final, con lo cual no es tan bonito como ver dibujos o como ver ilustraciones o como ver arte, porque no es tan artístico, y al mismo tiempo, si está poco currado, no queda bien enseñarla. Y si está muy currada, se puede confundir con imagen final Tu derecha. peor hecha. Tampoco la quieren enseñar porque van a decir, pero es como muy ambiguo, muy confusa. Y encima ocurre eso, que ahora tampoco está de moda enseñar este tipo de procesos. Entonces, pues directamente no aparece. O sea, no aparece hasta el punto de que yo he visto casos en los que se ha invisibilizado como si no hubiese existido. Bueno, yo os voy a contar que he estado trabajando en un proyecto en el que el Visual Effects Supervisor no ha parado hasta que ha echado al departamento de criaturas prácticamente la primera línea de la película. Y a pesar de que el director estaba muy a tope con criaturas físicas, con físico, bla, 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 y ya os lo contaré algún día que pueda contároslo. Eso es una pena. Una pena porque al final, cualquier persona que no reconozca que el físico sin el digital
canta por soleares es porque no quiere ver la realidad. Pero es verdad que, bueno, yo pienso que hay también un momento en el que hay que hacer el viaje a la contra y resaltar los efectos físicos. No me parece que sea atacar a los visuales. No, pero mienten, pero es que mienten, sí. Bueno, mienten. Al final te están enseñando un croma que está relleno, pero es un croma. Tampoco me parece que sea... No, estás diciendo el completo. Es que cuando dicen esto no tuvo CG, es mentira. Mira, Top Gun, que es una de mis pelis. Pero es un mecanismo de marketing para vender. Decir esto se ha hecho físico no es mentir, porque sí se ha hecho físico. Al decir que no hay nada CG, sí es mentir. Claro, sí, totalmente, pero vamos, que es algo que yo creo que cualquier persona que sepa un poco de esto sabe que el físico sin el CGI o sin los visual effects se viene un poquito abajo. Al final es una herramienta No más. No te creas, y además porque tampoco están dando esa imagen. Pero bueno, eso es otro tema. Al final, es verdad que lo bonito está en la combinación y en usar lo mejor de las dos técnicas. Y en eso, pues, volviendo un poco a nuestro tema, Y lo más a eficiente. mí me parece que Andor es excelente en eso. O sea, es que además yo lo pondría como ejemplo. O sea, y por eso queda tan bien. O sea, tú ves Andor Sí. y es que no canta nada por ningún lado y no sabes qué es digital y qué es físico, porque está tan bien combinado lo físico y lo digital. O sea, se combina perfectamente con lo digital, y lo digital sin lo físico de base no hubiese quedado ni por ahí igual de bien. Y entonces es una maravilla. Es que parece que es que te lo crees todo. Es que está súper fina, o sea, la serie es súper fina, no tiene nada estrambótico, porque ya la base de la serie es un poco el día a día, el día perro, ¿no? De te levantas hecho polvo, lo que me toca hoy, a ver qué me toca hacer hoy, ¿no? Y entonces no es nada rimbombante, cosa que a lo mejor la trilogía o otros productos de Star Wars tienden a la exageración, a la teatralidad, ¿no? Y Andor es el día perro de un tío de la rebelión que se tiene que levantar a las 8:15 o a las 7:15, madre mía. El brief que teníamos de Andor para cómo trabajar era: Andor es una serie que va sobre la gente normal de la galaxia. Y de hecho la fisicalidad era tan importante, lo físico y el que parezca físico y real todo, que más allá, o sea, tú no sabes distinguir cuándo algo es digital y cuándo es físico en Andor, porque las normas que teníamos para hacer lo digital eran, o sea, 100% realistas. O sea, teníamos unas restricciones, por ejemplo, a la hora de elegir el tipo de cámaras que íbamos a usar con las naves, ¿vale? Pues no podíamos filmar las naves de cualquier manera. Siempre teníamos que hacerlo de una manera como si se hubiese filmado de verdad. Con un 50, ¿no? Dependiendo, o sea, ya no solo el tipo de lente, sino el tipo de rig que usábamos. Por ejemplo, las naves se van a filmar por norma general o bien a la altura de una persona, de un humano, como si la cámara estuviera en el suelo. O sea, reglas más narrativas a la hora de rodar. O bien la cámara montada en la nave, enganchada en el propio armazón de la nave, o bien la cámara es otra nave. Es decir, tú, si por ejemplo hay una persecución de TIE Fighter y en el Ojo de Aldhani, ¿vale? Que están los TIE Fighters persiguiendo a la nave con la que escapan, pues la cámara muchas veces va volando, pero no es una cámara voladora que hace cualquier cosa imposible. Es una cámara que va en otro TIE Fighter, por decirlo así. Y se mueve como se movería otro TIE Fighter, como si alguien estuviera ahí filmando de verdad. O sea, que tenga un sentido narrativo, como ha dicho Javi. Claro, y a lo mejor pues tienes planos que son drones, que ya entonces hacemos la cámara como si fuera un dron. O sea, tiene unas normas muy claras de cómo filmarlo para que quede natural. Y eso encaja perfectamente con el resto, con el lenguaje de la serie, en el que todo es real y físico. Qué guapo. ¿Y esto es algo que viene de dirección, del director? Sí, totalmente. Viene de dirección, o sea, viene del VFX supervisor, del director y del showrunner, de Tony Gilroy, que tenían muy claro cómo querían hacer la serie. Qué guay. Dale. Y el lenguaje chulo. Qué guay. Está chulo, tío. Contadme un top de Andor, lo que, pues, de vuestro trabajo ahí, de vuestro tiempo trabajando en Andor. El de Javi ha sido más pequeño,
No sé si te acordarás, Javi, porque fue hace ¿cuánto? ¿2 años? 2 años, casi para 3, ¿no? Ya no Casi recuerdo. para 3. No recuerdo. ¿Cuál es ese momentito, aparte de la mascleta con Tim Berry, que recuerdas y que dices, buah, ese momento, yo por lo menos cuando, muchas veces me pasa que cuando vas a plató, a rodaje, y hay un momento ahí que luego se te olvida muchas veces, pero ese momento lo vives con mucha intensidad, esa acción, esa escena brutal que están rodando en ese momento, esos actores que son super celebrities y que piensas, joder, en Ruth de mi pueblo, ¿sabes? La niña de 12 años que pensaría de verme a mí. ¿Has tenido un momento de esos, Javi, en Valencia? En el castillo, fíjate que era un plano, o 2, 3 planos lo que se rodó, pero estando en la Ciudad de las Artes es complicado abstraerte, ¿no? Y bueno, Sí. porque estoy aquí, conozco el sitio y me es un poco raro. Pero sí que es verdad que en este castillo, que yo no lo conocía para nada, sí que hicieron como una especie de escalera. Es que era un momento mercadillo Star Wars, ¿sabes? Un momento Tatooine de esto, que cuando lo llenan de criaturas, de tal, y dices tú, ahora sí, ¿sabes? Esto sí es Star Wars. Es muy Wars y- bonito, esa es cuando van al planeta de Lucen. Esto no lo he visto, pero sí que ese momento fue ahora sí, ¿sabes? El rodaje de Valencia fue un rodaje muy técnico, muy intimista, en el cual tú te pones allí a lanzar extraterrestres de background, ¿sabes? De fondo y tal, pero lo que es la acción es súper íntima porque son personajes hablando, son tramas, no tiene, quitando un momento con los coches, que creo que rodamos algo, el resto era las columnas y 2 actores, hay unos planos creo que son como Mothma, que está bajo las columnas y tal, y es que decir, tío, es que ahí tenías que correr 400 metros, decían, oye, que damos acción, ¿sabes? Te echabas a correr porque es que tenías las columnas, todo es enorme, ¿no? Y tenías que salirte del plano. Pero en general, todos estos rodajes molan mucho por lo que ya hemos hablado 1000 veces, ¿no? Pero yo me quedo con ese momentito del castillo, del mercadillo. El planeta donde Lucen Rael se supone que va allí en su momento a hacer algo con su discípula. Jaime, tú no sé si un momento así o ese plano o ese, no sé, algo destacable. Buah, destacable muchísimo. Muchísimo. Tengo Cuéntanos. muchos momentos, estoy pensando, se me ocurre mucho, algunos no los puedo decir. Y ya te lo Vaya. digo, ya te lo sí. Pero Ay, cuando nos jubilemos, madre Ay, mía. Ese Te va a alguien. liar. Pero, a ver, yo momentos como los que dice Javi, por desgracia en esta no he tenido. He tenido en otras producciones, pero claro, esta por lo que he dicho, como pilló el COVID, Claro. en momentos así de verme ahí, de toparme con actores o de ver, como en el episodio 9, ¿no? Cuando me metí en el halcón milenario y cosas de estas, pues eso, que son cosas muy flipantes, o cuando te encuentras Ya ves. un Stormtrooper que te pregunta dónde está el servicio, está ahí. Tiene su gracia. Eso pasaba más antes, eso ahora no me ha pasado tanto. Entonces ahora son como más introspectivos míos, personales, de que me he flipado mucho con algo, ¿no? Es que tengo muchos momentos de haberme flipado mucho en las 2 temporadas, porque hay muchas secuencias que me han gustado mucho. En la segunda temporada me lo pasé súper bien con la secuencia, en la primera, el opening con el Avenger, ¿no? O cuando están en Minarao también, el planeta este que es como una granja, que tienen maíz, bueno, no maíz, pero Sí. y toda esa escena con el Avenger, ahí trabajé mucho, esas además las llevé yo como lead y fue súper guay. Entonces esas las disfruté muchísimo. Pero en la temporada 1 hay 2 en particular que para mí son, o sea, las tengo en mi corazón. Que Lo más. una es la del ojo de Aldani, porque fue todo un desarrollo visual desde el principio, o sea, todo el tema de los meteoritos, o sea, la cantidad de creatividad que pusimos ahí, que luego se quedó en la serie. Pues te hace sentir súper guay, o sea, decir, no, es que estoy contribuyendo a la creación de esto. Claro, es que tú eres muy cabrón, o sea, es que tú, lo que tú haces, ¿qué pasa como a Javi? Es que lo que tú haces se queda ahí, ¿sabes? Como, o sea, es guay la mayor jacada de raba del mundo. Pero el mío se queda a nivel conceptual, es decir, en mi caso no se queda. Tú no ves nada del final. Sí, final no. ha pasado por mis manos.
Pero, por ejemplo, en ese sentido, una de las que disfruté muchísimo, y es un poco lo que he dicho antes, fue la que se llamaba FSB, que era la batalla espacial de la primera temporada, cuando el Hullcraft demuestra lo que puede hacer, ¿no? Empieza a salgar todos los gadgets y todo eso. Esa secuencia fue súper chula de hacer. El equipo, la verdad es que nos dejaron mucha mano, mucha creatividad a aportar cosas, obviamente. O sea, nos decían qué querían que hicieran, qué tipo de cosas, pero también nos daban mucha mano a aportar nosotros ideas. Y hasta el punto que yo esa secuencia empezó con mi lápiz. Es decir, hice yo una animática en 2D con TIE Fighter peleando y haciendo las cosas que podía, cómo podía moverse el Hullcraft, qué cosas podía hacer, qué tipo de cachivache podía sacar. Y el resultado final es muy, muy parecido a esos dibujos que yo hice. Qué guapo, Jaime. Claro, tío, El sofá de mi casa. Entonces, esa sensación de he dibujado una cosa que me ha salido de la cabeza. Y que está ahí. De nuevo, son cosas aportando, ¿no? Pero ¿sabes? Trabajar con ellos, recibiendo su feedback, su dirección, pero al final estás aportando tu creatividad y que se me ocurrieran cosas y que me las aceptaran y que estén al final y además que han sido elogiadas, ¿no? Por los fans y que haya sentado canon. A mí eso me flipó mucho. Hombre, ya ves. Hombre. O sea, Y desde el sofá de tu casa con una cruz campo fresquita, Claro. con una mano metida en la bragueta, ¿sabes? Mira, claro, porque eso es puro fan, o sea, lo que siempre decimos, que fácil es hablar con una mano con el codo en la barra del bar, pues eso es puro fan, decir, que tengo el sofá de mi casa, mira, os vais a cagar, ¿sabes? Ahora, claro, a ver, normalmente no trabajo de sofá en mi casa, pero es que eso, como era dibujando, claro, te lo hiciste en... por eso en concreto esa me flipa tanto. Claro. Porque era, o sea, de un lápiz, que eso, a ver, que a los que hacen storyboard pues le pasa todo el tiempo. Pero yo he hecho storyboard, pero aquí pues, oficialmente me hacía. Pero al final, nosotros lo que le hemos presentado a ellos era una previs. Pero esa previs surgió a raíz de dibujos. Y eso Porque tú tienes que tener un poder de convicción de puta madre, ¿sabes? Porque, o sea, tú te haces tu storyboard y tú ya eso se lo enseñas al dire o al que sea, en plan, mira, tronco, esto piu piu, pau pau, y este a la izquierda, y entonces, o sea, tú ahí tienes que tener, y no estoy bromeando, es decir, joder, ahí hay una capacidad de vender la moto tremenda, porque yo me puedo hacer un storyboard en el sentido de narrativamente, guau, tío, no sé qué, y después expresarlo como mierda, ¿sabes? Al que se lo tengo que vender, diga, pero este chaval, tú no sabes ni hablar, ¿sabes? Entiendo que ahí habrá una En nuestro caso, generalmente yo hago mucho eso, yo hago muchos stories y generalmente son internos, es decir, los stories no suelo, porque al final el servicio que proveemos no es de storyboard normalmente, a veces sí, pero no es de storyboard, normalmente es de previs. Entonces lo que solemos mandar al cliente es la previs, no el storyboard. No obstante, ha habido casos, y este es uno de ellos, en los que sí hemos enseñado el storyboard para que me gusta, tira por ahí. O cambia esto, cambia lo otro, esto sí. Sí, porque entiendo que a lo mejor una idea, no vamos a llamarlo radical, pero era algo que se iba por los cerros de Úbeda. Sí, había muchas ideas arriesgadas, pero muchas gustaron, y otras no, obviamente. Pero sobre todo es un tema del buen rollo que había. O sea, tienes que sentir que el cliente y los directores o Design Supervisor y tal están abiertos a que aportes. Y en este caso lo estaban. Qué y guay. para mí eso es una gozada. O sea, es que ya digo que es de los sitios donde más a gusto, de los proyectos donde más a gusto he trabajado. Porque todo, no solo los VFX Supervisor, es que la supervisora de Previs, de nuestra interna, era una dirigia a trabajar con ella, Jake Kitchen. El equipo era encantador, maravilloso. Es que había muy buen rollo a todos los niveles. Si incluso en los cumpleaños hacíamos... jugábamos cada vez que era el cumpleaños de alguien del equipo, pues jugábamos un Drobosaurus de estos que teníamos que adivinar, pues como el Pictionary, ¿no? Parábamos un ratito para hacer eso. O sea, había muy buen rollo. Y eso se traslada. Entonces,
el que dejaran aportar este tipo de cosas y que encima luego se quedaran, pues para mí eso es Ya. un proceso, una fricada, un sueño húmedo de friki, Qué ¿no? cabrón. Qué cabrón. Qué maravilla. Jaime, bueno, claro, estás contando que también dibujas, eres ilustrador, trabajas también haciendo animación 2D Generalmente 3D. y 3D, pero también 2D. A ver, hago 2D, pero a nivel más de planificación. Pero es un tema de que yo soy de esa generación que empezó a trabajar cuando decían que el 2D había muerto y el 2D ha muerto. Pero yo Sí, soy de sí. esa generación que yo quería hacer 2D, pero me vi casi obligado a hacer 3D y ahí me he quedado. Así que el 2D lo sigo haciendo porque me gusta, pero no a nivel del resultado final 2D. Y tienes un par de cómics o de libros ilustrados, ¿verdad? Sí, eso sí. Que se pueden encontrar ¿dónde? La vida padre 1 y 2 se pueden encontrar, están editados por Dolmen Editorial en España y se pueden encontrar, pues lo puedes pedir en cualquier librería o librería especializada de cómics, si no lo tienen ya, y si no, pues en Amazon y en Fnac, en fin, en las grandes, bueno, en cualquier librería en realidad. ¿Y tienes algún lugar donde se pueda seguir tu trabajo? Bueno, ahora sabemos que no, porque no puedes enseñarlo en ningún lado. Pero bueno, tu trabajo que sí se pueda enseñar. Sí, bueno, hay cosas que puedo enseñar. Las cosas más antiguas sí se pueden enseñar. Tengo un canal de Vimeo, que no sé cuál es la dirección, pero si busca mi nombre en Vimeo. Madre sale. mía, lo que hay que aguantar en este programa, de verdad. Creo que vimeo.com/Jaime Vicedo. Pero Vimeo sigue existiendo, tronco. O sea, tú no te pedías al YouTube como todo el mundo. Me da pereza, no, YouTube, no. Yo tengo mi reel. Es que Vimeo es el YouTube de los snobs. Claro, de los de Malasaña. Mi reels y todo esto lo tengo en Vimeo, que ahí sí tengo un montón de reels públicas que se pueden ver de mi trabajo de Previs, de Stories. Sí, señor. Vimeo.com/Jaime Vicedo. Vicedo con Toma V. ya. Y te sale ahí sus cositas. Claro, y luego, pues, bueno, quien me quiera seguir en Instagram, casi no publico cosas, pero alguna publico de vez en cuando. ¿Y eres? Espérate. ¿Lo tengo que buscar también? Madre mía, vaya trabajera me dais. J Vicedo. Mira a ver, es @ A J ver. Vicedo. Sí, J Vicedo con V también. ¿A que sí? Javi, ¿y tú te has reconciliado ya con Diego Luna? No me... Bueno, a ver, ahí estuvo majete. Vamos a contar rápidamente que es que en Rogue One no te dio así mucha bola, le hablaste un día que pasó por allí por el taller en español y poco más. Bueno, pues no me diera bola a mí, pero no le di bola a esta, ¿cómo se llama? A Felicity. Felicity Jones. Claro, que fue la que le dijo, escucha, que este es español, le habla español como tú. Y el otro dijo, hello. Y fue como, vale. Claro, no, en Valencia había muchos que hablaban español. Claro. ¿Pero lo viste? ¿Estuviste con él? No, creo que no rodé ninguna secuencia con él. Creo que rodar, pero estaba allí. De hecho, creo que se estaba haciendo un viaje por España con la familia o algo. Aprovechó esos días porque tenía algunos planos, pero esos días fueron intensivos con Mothma y con este señor, el de Dune. Joder, ¿cómo me llama? Stellan Skarsgård. Joder, como para que no escaliera. Sí, tiene un nombre un poco complicado. Me parece un actorazo del carajo. O sea, los ves. Y además es un tío que apuesta a saco por el maquillaje real. Y es súper majo, ¿eh? O sea, con todo el rigor ahí que tiene de decir tú, no veas tú de este tío. Y es encantador. O sea, un tío súper majo, serio, que no es que esté en una fiesta, pero porque estamos currando, entre otras cosas, no estamos aquí de pingoneo. Pero un tío muy majo, y ella también es gente súper fácil con la que tratar. Que no dices tú. La verdad es que muy bien. Muy bien. Sí, nos lo contó un maquillador, Rubén creo que se llamaba, que vino a hablarnos de Dune 2 y que nos habló de que este hombre que va en el traje de súper gordo, que era un amor de persona, que tenía una paciencia infinita. Porque Jaime, en Previs no hay celebrities que pasen por allí a veros y a ver lo que hacéis, ¿o sí? A veces, sobre todo antes, cuando estábamos en estudios, sí, pues por ejemplo, no tanto, pero alguna vez, por ejemplo, en Animales Fantásticos, sí que se pasó... ¿El prota? Sí que se pasó Eddie Redmayne.
El prota, Newt Scamander. que el hombre es majísimo, majísimo. Y llegó y entró en la sala donde estábamos porque quería ver A los T-Rex. quería vernos, quería ver a lo que hacíamos la previs. Y el hombre entró y nos dijo, bueno, nos dio una enhorabuena, nos dijo que le hacíamos su trabajo más fácil. Dice, Claro, si es y que tal, me y- hacéis buen actor, si es que es gracias a vosotros. Digo, Qué guay. Qué qué majo. prima, ¿sabes? O sea, que una persona así te diga eso, cuando sabe que obviamente mentira, el tío es un actorazo y no porque hagamos un muñecajo de previs Claro. va a ser el mejor actor. Pero el tío, encantador de verdad, y esas cosas te dan la Sí, eso es vidilla, muy ¿eh? bonito. Cuando ves a una celebrity así gorda que es tan amable, que da cumplidos. Luego hay otro tipo de celebrity que es la que da instrucciones a sus asistentes, o sus asistentes dan instrucciones a todo el mundo cuando van a ir a algún lado de que no se les puede mirar a los ojos y ese tipo de cosas que todos conocemos alguno. Sí. Javi, ¿dónde te puede seguir la gente tu trabajo? Cuéntanos, cuéntale a todo el mundo. Bueno, pues Javier Coronilla. en Instagram suelo colgar alguna cosa, o sea, en el perfil de Robots Can Cry, y después... Robots Can Cry Can en Cry, Instagram. Exacto. Y después sí que es verdad que estoy desde hace un tiempo bastante activo en LinkedIn. ¿Sabes? Esto ya lo habíamos oído. LinkedIn a tope. A tope. Quemando LinkedIn esta Coronilla. Te mando a LinkedIn y pagándolo, ojo. Ah, sí, se paga LinkedIn. Pagando LinkedIn. Sí. ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve pagarlo? Cuenta así Sí, rápidamente. y anda que no se nota, ¿eh? Yo creo que es de las redes sociales, digamos que tienen más visualizaciones, tienes una... Llegas a más gente. Sí, hay un tipo de mensaje que es como un super mensaje directo, en plan de tú a tú, que hay cierta gente que cuando ya tiene un perfil interesante o un perfil alto, dicen, no, yo solo quiero que me contacten a través de este mensaje, ¿sabes? De este tipo de Ah. mensaje. Entonces, cuando pagas, pues te dicen, no recuerdo lo mismo, pero dice, tienes 5 de estos mensajes al mes. ¿Sabes? Como tienes 5 Ajá. balas. Ajá. Y entonces, bueno, al final es una mierda, como todas las redes sociales y como todo esto, pero sí es verdad que LinkedIn sí te permite a lo mejor que tu audiencia pues sea algo más específica de lo que necesitas. Y yo la verdad es que redes sociales, tú ya sabes que me encantaría estar más activo, pero... O sea, por lo que eres sea. Robots Can Cry en Instagram y en LinkedIn Javier eres Coronilla. Javier Coronilla. Vale, aunque ok, existe el perfil de Robots Can Cry, pero lo utilizo como Javier Coronilla. Muy Yo bien. es que no lo he dicho, pero LinkedIn también lo uso mucho y es el que más uso en realidad. Yo Y también estás como Jaime Vicedo. Vicedo, sí. Y Vale. lo que pasa es que ahora parece más TikTok, otra cosa. Sí. El LinkedIn. Y están con lo de la IA dando por... ¿Sabes? Los mismos vídeos que salen en Instagram, en TikTok, salen en LinkedIn, Ah, de ¿sí? gente construyendo Qué cosas. fuerte. Sí, pero, no, bueno, yo no sé, yo no lo pago. A lo mejor como Javi lo paga. Pero escucha, dice que lo paga y te da más visualización, o sea, la gente va más... Yo te sigo, yo te tengo a ti en LinkedIn y no veo nunca nada. Upsi. Igual es que LinkedIn ha detectado que tú no eres Claro. cliente, Jaime. Sí. Tú no eres el target Claro, de Javi. no te va a pagar en la vida, ¿sabes? Claro. Así que... Lo que va a hacer es ponerte encima de... Exacto. Este está tieso. Está tieso. Este tío, pues es curioso, fíjate, ¿eh? Que no... No, pero me sale gente construyendo cosas con hormigón y me salen perritos, yo qué sé. Ya, No tío, sé, es que... que Pues no entiendo porque LinkedIn. sabes la Yo- mierda que te gusta. y me Claro. Jaime. salen muchas cosas de IA. Trump y de IA. Oye, y de IA, y todo. pregunta yo, o sea, si me permite aquí Ruth, que es la entrevistadora. Para ti todo, Javi, lo que ¿Y de quieras. la IA qué? Pues yo qué vaya sé, temazo. temazo. Vaya huevo. Eso es abrir un melón gordo, ¿eh? Bueno, pero, o sea, habéis notado, porque claro, tú eres el target de persona o de profesión que se va a llevar por delante el Midjourney Pues no lo sé. o te da la impresión, ojo, que yo no lo opino, ¿vale? Que yo no No lo opino de sé. que se lo vaya a llevar por delante. Creo, o sea, no se lo va a llevar por delante. Pero Nunca he sido un buen visionario yo, nunca No, he ¿no? sido bueno vaticinando cosas, pero también te digo que, por supuesto, le tenemos mucho respeto y mucho miedo y al mismo tiempo cierta fascinación de ver claro, lo que te es capaz de hacer. lo que es capaz de hacer. Pero también le veo que para quitar el trabajo que hacemos nosotros le falta mucho todavía, muchísimo, porque lo que hacemos no es simplemente visual, es creativo, es aportar narrativas cinematográficas, es aportar
Ahora, que va a haber parte del trabajo que más pronto que tarde se van a empezar a hacer con IA, seguro, segurísimo. Ahora mismo no, es un tema que ahora mismo no se está usando, pero que en un futuro se acabará usando muy posiblemente. Pero esto yo creo que es un poco como todo, ¿no? Que hasta que se asienta una nueva tecnología, pues da mucho miedo y parece que se está llevando trabajos por delante y se los lleva, de hecho se lleva muchos, pero luego se va sentando, ¿no? Y es como, por ejemplo, en el mundo físico de los props y bueno, extensible a muchas otras cosas, de pronto las impresoras 3D, también en criaturas, Javi, las impresoras 3D empezaron a cargarse mucho trabajo de escultores, pero al final es una herramienta que como escultor te dan, o sea que tienes que aprender a hacer escultura digital, pero luego al final es una herramienta que te permite, si eres una persona que trabaja en el físico, hacer más cosas, y ir más allá y ser más rápido y más eficiente. Lo que pasa es que hay una temporada de transición que es un poco jodida y es cuando las cosas se van situando y se va viendo y tal, pero no sé, supongo que todo da mucho miedo, pero nunca desaparecen algo por completo. No, y habrá nichos Claro. y a lo mejor se dejan de hacer las pelis de Marvel, pero resulta que hay otro tipo de pelis que sigue. O sea, lo que pasa es que la IA es, digamos, que un cambio de filosofía más que de herramientas, ¿sabes? Sí, es verdad. Y al igual que Sí. marketingianamente se ha utilizado o se está utilizando lo de no, esto no lleva CGI, no sé qué, no sé cuánto, parece que estamos en un momento en el que, joder, es que el otro día fui a comprar un colchón, literalmente, y el tío de la colchonería me estaba vendiendo que es que ese colchón se había diseñado con IA. Joder. ¿Sabes? Y era como, tío, me tenéis hasta aquí, de verdad. O sea, y hemos ido a un tema médico y la señora médica me explicaba de que toda estadísticamente esa prueba me la han hecho con IA. ¿Sabes? Hay un tipo de perfil de tal de Pascual que se ha hecho con IA. Y es decir, joder, es que un día voy a comprar churros y es que me van a vender los churros porque es que están hechos con IA, ¿sabes? Javi, yo te voy a devolver a ti la pregunta, porque tú dices que mi trabajo es carne de cañón para la IA, pero tú haces robots, tío. Y los robots ahora tú estás viendo las cosas que hacen Claro, pero con IA. ¿Habrá un momento que pueda...? no, ¿por qué? Cuando Skynet tome conciencia, ¿vale? Y se cargue a todos los humanos, a mí me van a mantener vivo porque yo soy de los pocos que sé repararlos, ¿vale? O sea, a mí esto va a ser como Un Blue plan Beach, perfecto, Javi, no tiene fisuras. no tiene fisura. Tú le dices gracias y por favor y además lo reparas. Efectivamente, o sea, yo voy a hacer como con Outreach cuando llegaba este hombre, este sabe limpiar los tubos por allá, este déjalo allí en una esquina, sabe que ya no lo cargaremos, pero de momento déjalo allí, pues eso voy a hacer yo. O sea, que me fieste déjalo ahí porque si hace falta reparaciones o lo que sea, pero a ver, Es que una figura que en Matrix no salía, pero seguro que estaba. seguro que estaba, totalmente. Y ahora hablando un poco en serio, sí que es verdad que en robótica y todas estas cosas la IA está avanzando que te caga, pero en el sentido del movimiento. ¿Sabes? Cuando están entrenando robots, cuando se están haciendo, que es acojonante lo que se está haciendo con entrenamiento. No sé, ya no es IA a lo mejor propiamente dicho, es el machine learning Bueno, pero es que la IA es al final eso, ¿no? El machine Es learning eso. y la generativa es... Sí, pero digamos que toda esta parte mía de la construcción y el diseño, aunque también ya empieza a haber aplicaciones que tú le dices, buah, es que tengo un tubo de aquí a aquí y se parte, ¿no? Y te coge la IA y te dice, vale, pues que el tubo lo tienes que curvar y en vez de un tubo de aluminio, lo haces con impresión 3D, con esto que te estoy diciendo, con esta forma y no se parte. Bueno, pero ahí lo veo más como... Ahí sí lo veo una herramienta que puede ser interesante, porque al final es un asesor. Si no se equivoca, pero no sé si fiarse de eso es bueno. No sé, es un poco la mezcla de lo que estamos hablando, es decir, obviamente es un cambio de filosofía y un cambio de paradigma muy bestia que no hay que minimizar, ¿no? Pero sí es cierto que es muy fácil caer todos tenemos compañeros que han sufrido en mayor o menor medida esta idiotez de es que antes me pagaban 20 pavos por ilustración y ahora lo hace la IA. O sea, colegas ilustradores de libros precisamente, sí, ¿sabes? En otros sectores, no tanto en cine a lo mejor, pero en sectores Claro. tipo publicaciones, libros, diseño gráfico, traducción. Los traductores de Traducción. los pobres, o sea, la de traductores que he visto yo, o gente de mi alrededor que están cayendo,
es una pena, pero ya digo, no en nuestro sector, por lo menos yo eso no lo he visto. Porque es muy snob, o sea, primero porque es muy snob el tema del equipo, no, todavía, y después porque es verdad que es ciertamente proteccionista, ¿eh? Porque ha habido un par de compañías, tipo, creo que fue Framestore, que ofreció un trabajo con un perfil de prompter de esto de IA y toda la historia, y se le echó la industria encima, que fue, ey, que no he dicho nada, ¿vale? Bueno, hay una parte también de la IA con respecto a los artistas que has comentado, Javi, que también es muy delicada, ¿no? Porque al final se basa en todo lo que existe publicado en la nube y todo eso tiene su propiedad intelectual. Claro, o sea... Entonces, claro, yo puedo entender que haya gente que diga, oye, a mí esto me enfada un poquito. Lo que pasa es que es un poco ponerle puertas al campo. Es que es imposible. Campo, que es imposible. O sea, lo que hay que hacer es intentar hacer un buen uso y un uso... Pero es que lo utilizamos todos. O sea, yo anoche, era tarde, necesitaba una cosa de un diseño de un plano y no me acuerdo. Hace literalmente 20 años que yo no veía una tolerancia dimensional en un plano. Y se lo pregunté al ChatGPT. Le dije, oye, si tengo un agujero de 20 y un tubo que quiero meter con una tolerancia de que entre más o menos ajustadito, pero tal, un tipo de tal, y me dijo, pues chico, tienes que hacer esto y escribir en el plano esto. Y te dices, claro, pero tú no habrías pagado a nadie para que te hiciera eso. Tú lo que te habrías es tirado 3 horas en internet buscándolo. Efectivamente. Y encontrando eso. Claro. Entonces, en ese sentido, no está quitando el trabajo a nadie. Yo creo que la mayor parte de los usuarios lo usamos así. Y el tema es las grandes empresas, no lo sé. Porque devalúa, o sea, yo tengo un primo que también lo hace, que tanto daño hace muchas industrias, de no, es que mi primo, me vas a cobrar por una animación o por un logo, si eso mi primo me lo hace en 2 horas. O sea, hay ciertos sectores en los que es difícil de cara a un cliente justificar tu trabajo. Hacer un logotipo bien hecho, con una geometría determinada, con un estudio determinado, lleva un trabajo de cojones. Y ahora, claro, si tienes una IA que dices, oye, méteme el nombre de tu empresa y una imagen de algo que te guste y te creo el logo. O sea, es muy difícil justificar de cara a un cliente que te cobre yo 3.000 pavos por un logo, cuando la IA te lo hace en 30 segundos y te da 8 versiones. Quizás a nivel de negocio sea más difícil verlo, ¿no? Sobre todo de cara al cliente, dices tú, tío, ¿y cómo te lo justifico? Y es verdad que los 8 logos que me ha hecho son chulos, pero a lo mejor técnicamente no son para tirarlo a la basura. No sé, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, aunque es verdad que todos lo utilizamos diariamente. Claro. Solo quería joderte y abrir el melón, Jaime. Bueno, chicos, muchas gracias por haberos pasado por Alchemist hoy. Que sois bienvenidos siempre que queráis volver, esta es vuestra casa. Un abrazote muy fuerte y hasta la próxima. Hola, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Y hasta aquí el Alchemist de hoy. Siempre es un placer charlar con los alquimistas del cine, los que estuvieron allí durante la producción, rodaje y postproducción de las grandes series y películas que nos emocionan. No sabéis lo difícil que ha sido grabar este podcast. Llevo intentando reunir a los invitados muchas semanas, porque es complicado cuadrar agendas, pues cuando uno puede el otro no, o cuando todos pueden yo no. Para que os hagáis una idea, en este podcast yo estoy en Londres, Jaime en España y Javi en Holanda. Al principio íbamos a ser más gente, pero se me fueron cayendo las opciones porque a veces no te dejan hablar de tu trabajo y eso hay que respetarlo, claro, porque te juegas tu carrera. Y algunos os estaréis preguntando, pero si vosotros rajáis tela. Bueno, en una película hay mucha gente que conoce pequeñas partes del proceso, como nuestros trabajos, como el mío, como el de Javi. Y al no ser tan importante, lo que sabemos no lo es tampoco lo que podemos contar, ya que es menor. Por eso Alchemist existe, porque buscamos la manera de poder hablar de los detrás de las cámaras sin meternos en temas sensibles como información sobre las tramas, cambios, etc. Y bueno, sobre todo Alchemist sigue existiendo porque a mí me sigue encantando hacerlo.
y por todos los que apoyáis este proyecto, que nos sirve para pagar los pequeños gastos que implican grabar un podcast y tener una página web. Gracias a todos los que ya lo hacéis. Si tú también quieres apoyarnos, puedes hacerlo desde iVoox o Spotify desde solo 1,99 € al mes, que es un café, ni eso. Y yo soy Ruth Villamagna y estoy en redes sociales como Ruth Villamagna, Ruth sin H, y Alchemist Podcast está en Instagram, TikTok o Twitter. Y puedes escucharnos en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube o en alchemistpodcast.com. Recuerda, Alchemist con K. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, tenemos un email a tu disposición que es alchemist.art@gmail.com. Alchemist con K. Muchísimas gracias por escuchar al otro lado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alquimistas. Adiós. Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, Bond! Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creéis.